amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, hoy traemos un ataque al rey con alfiles de diferente color. Un encuentro entre Santos Latasa de España y Mkhitaryan de Brasil, ocurrida en la 44 Olimpiada Mundial de Ajedrez que se está celebrando este año 2022 en la ciudad india de Chennai. Esto corresponde a la tercera ronda. Las blancas alcanzaron en la apertura una ligera ventaja más un peón posteriormente, pero el final se transforma en uno de damas y alfiles de diferente color que facilitan generalmente el empate. La iniciativa de Santos mantiene ocupado a su adversario, quien comete un error defensivo ya prácticamente cuando le quedaba poco tiempo, que condujo a un bello remate. Este encuentro comenzó con las jugadas D4, caballo F6, C4, E6, G3, D5, alfil G2, alfil E7, caballo F3, enroque corto y D por C4. Esta es la variante abierta de la apertura catalana. El blanco respondió con dama C2 y B5. A4, todo esto es realmente teórico. Continuó el negro con alfil B7, A por B5, A6 y B por A6. Las blancas con esto ganan un peón, pero en realidad las negras tienen alguna compensación, como veremos posteriormente, debido a la simplificación que se va a realizar en el encuentro. A esta jugada, el negro continuó con caballo por A6 y dama por C4. Así el blanco se ha agenciado un peón de ventaja. El negro respondió con alfil D5 y dama C3. C5, intentando eliminar por todos los medios la mayor cantidad de peones y activar así las piezas, aprovechando su mejor desarrollo. Alfil E3, caballo E4, ataca a la dama, que inmediatamente se retira a C1, C por D4, alfil por D4 y caballo por B4. Podemos observar que las negras tienen una gran actividad a cambio del peón. Ahora, la mejor continuación de las blancas fue torre por A8 y dama por A8. Luego de caballo C3, caballo por C3 y B por C3, el negro retrocedió con caballo C3 y ahora el blanco tiene varias alternativas. Una de ellas es dama B2, que es una línea interesante. La otra es trasladar la dama a C4, también merece interés. Pero en la partida Santos jugó dama E3, a lo que su adversario respondió con caballo por D4 y C por D4. Observe la posición. Las negras como compensación tienen la pareja de alfiles y un dominio de la gran diagonal de A8 a H1, lo que limita considerablemente la movilidad del caballo de F3. También debemos observar que los peones del ala de dama han desaparecido y en el flanco de rey quedan 5 peones blancos contra 4 de las negras, lo que traducido a un final posterior, esto facilita considerablemente las posibilidades de empate. No obstante, todavía quedan piezas y una lucha por delante que es muy interesante. El negro respondió con torre D8 y dama C4, alfil F6. Esto es una novedad. Es curioso que estamos en el movimiento 21 y todo esto ha sido o es teórico. Y aquí esto Mkhitaryan introduce una novedad. Anteriormente se había jugado H6, a lo que siguió E3, alfil D6, dama H4, alfil B4, dama G4, alfil por F3, alfil por F3, dama A5, torre B1, alfil D6, H4, torre B8, torre por B8 y alfil por B8, donde las blancas también, en una posición similar a lo ocurrido en la partida
de santo tienen un peón de ventaja y ligera ventaja en sentido general, valga la redundancia. Esta posición ocurrió en una partida entre Wesley So y Nepomniachtchi en Bucarest en el año 2022, que fue ganada por Wesley So en 58 movimientos, lo que quiere decir que a pesar de los alfiles de diferente color, siempre existen posibilidades de ataque, algo que ocurrió en este encuentro. Siguió alfil F6, a lo que la taza refuerza su peón central de D4 y el adversario busca igualmente después de alfil por F3 y alfil por F3 la presencia de alfiles de diferente color con peones todos en el flanco derecho, en el ala de rey, y un peón blanco en D5, que puede también en algunos momentos ser decisivo para que el blanco incremente su ventaja. Continuó dama B8. Lógicamente el negro desea cambiar las damas, pero estas posibilidades para las blancas no son posibles, porque entonces el final de torre alfil contra torre alfil no garantiza en realidad mucha posibilidad de ataque. Por eso la retirada de la dama a E4, dama C7, H4. El blanco inicia una especie de debilitamiento en el enroque de las negras con H4 para hacer, si es posible, H5 y H6, poniendo en esa casilla una cuña muy peligrosa. G6. Esto debilita el enroque, pero se hace necesario para limitar la actividad de los peones y de las piezas blancas, quienes jugaron ahora H5. El peón de G6 sirve como un bastión para bien debilitar el enroque o también para abrir la columna H, posibilidad existente en un futuro. Rey G7 para impedir que el peón vaya a H6, rey G2, torre B8 y torre H1. Las blancas están intentando llevar su peón a la casilla H6, donde molestará considerablemente al rey de las negras, que ahora no podrán evitarlo debido a que debilitarían más su enroque si intentan jugar H6 o, mucho peor, por ejemplo, si juegan H6 sería fatal porque debilita mucho más el enroque, y lo otro sería, bueno, pues capturar en H5, lo cual también dejaría súper débil el enroque. La otra continuación, para impedir que el blanco juegue o bien H por G6 o H6, bueno, H6 no lo va a impedir nunca, sería G5, pero esta jugada igualmente usted se da cuenta que es un desastre. Por lo tanto, no queda otra que a las negras ir al contraataque con la torre a B2 y las blancas llevan a cabo su plan de H6, rey F8 y torre A1. Una maniobra de torre muy interesante para llevar la torre a A6 y a C6, donde tendrá una gran actividad. Siguió el negro con torre B8 para defender su octava fila, torre A6, torre D8 para prevenir. En este momento las blancas están amenazando D5 para aprovechar la debilidad o el alfil de F6 que está indefenso. Por eso las negras juegan torre D8 para prevenir dicho avance. Torre C6, llevando a cabo su maniobra de torre A1, torre A6 y torre C6, dama E7 y dama F4. Nuevamente se está amenazando el avance del peón a D5 para aprovechar que el alfil de F6 estaría atacado con la torre y la dama en caso de que el negro capturase en D5. Por ese motivo, ahora el negro jugó alfil G5, quitándose de esa amenaza, dama E5, amenaza un mate seco con dama H8, su adversario lo defiende con alfil F6 y dama A5. La dama inesperadamente deja el ala de rey para trasladarse al otro sector e intentar ubicar su torre en séptima fila. Alfil G5, intentando, y lo logrará, capturar el peligroso peón de H6. Y ahora dos posibilidades. En la partida,
la taza jugó aquí con una fuerte iniciativa y la verdad que es una posición de partida de práctica. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de analizar D5, que es una jugada de computadora. Yo me quedo con la de la taza porque ataca a la dama y activa su torre. La dama ahora se retiró a F6, D5, alfil por H6. Ha caído el peligroso peón, pero después de D por E6, dama por E6, surge una posición muy curiosa donde antes de continuar, usted detenga el vídeo y encuentre qué jugada realizó la taza en este momento. El alfil que está en H6 ahora evidentemente dejó indefensa la torre de D8 y la taza aprovecha ese detalle para ganar un peón por medio de torre por F7 jaque. Es más bien un cambio de pieza, no un sacrificio, porque después de esta jugada es obligado capturar la torre, dama por F7 y dama por D8. Las blancas tienen una clara ventaja en este final de dama y alfil contra dama y alfil y un peoncito de ventaja. Pero el que tiene que defenderse es el negro y esas defensas son muy difíciles. Rey G7, alfil D5. Las blancas empiezan a tomar la iniciativa, dama F8 y dama C7 jaque. Aquí podía haber sido un poco mejor la continuación, dama D7 jaque, rey H8 y F4, con lo cual los peones empiezan a avanzar poco a poco y a restringir la actividad del alfil de las negras. Pero en una posición similar ocurrirá posteriormente y la taza tenía otro plan. Después de dama C7 jaque siguió rey H8, dama E5. Nuevamente, en lugar de este jaque, el avance F4 era un poco mejor, pero no hay nada que objetar a la jugada dama E5 de Santos la taza. El negro se defendió con alfil G7. Siguió dama E6, manteniendo la amenaza de cualquier mate en la casilla G8, lo cual evidentemente limita la actividad de la dama negra. Ahora siguió alfil F6, E4. Los peones comienzan a avanzar para restringir la actividad del alfil negro, amenazando E5. Las negras jugaron rey G7, E5, alfil D8 y F4. Los peones blancos han avanzado como se recomienda en casillas del alfil del color contrario, limitando así su actividad y manteniendo la actividad del propio. Rey H6. Continuó con dama H3 jaque. Estos jaques generalmente se hacen ya con el fin de ganar tiempo en el reloj. Rey G7, dama D7 y rey H6. Alfil E4, mirando a una posible debilidad en la casilla H7 previo avance tal vez de F5. Pero ahora siguió alfil B6, rey H3, dama D8, proponiendo un cambio, pero estos cambios claramente favorecerían la defensa de las negras y el blanco jugó dama F7. Están amenazando G4 y G5. El negro comete un grave error, seguramente que apurado por el tiempo, y hace dama D1, buscando evidentemente una especie de continuo con la dama en H5, dama D1 o dama G2, etc. Esa sería la jugada o la idea de las negras. Mejor hubiera sido mantener la defensa de la séptima fila con dama C7 y después de dama F8, dama G7, cubriendo el rey, cosa que no ocurre después de dama D1, puesto que ahora le recomiendo que detenga el vídeo y encuentre la maniobra ganadora por parte de las blancas, quienes jugaron en este momento dama F8 jaque, una jugada que fuerza al rey del contrario a ascender hacia el campo de las blancas, donde va a recibir mate. Después de rey H5, en sus cálculos usted debe haber encontrado la siguiente jugada.
que llevó a la rendición. No obstante, les recomiendo igualmente que detenga el vídeo y calcule la continuación de las blancas, que va a llevar la partida a un mate en 2 movimientos o en 1, según la continuación de las negras. Así que las blancas jugaron ahora alfil por G6. Esto decide inmediatamente la partida y por tal motivo Mkhitaryan abandonó. Luego de la jugada rey por G6 se produce un jaque mate en 2 jugadas con dama F6, rey H5 y dama G5. Muy bonito. Y si se captura después de alfil por G6 con el peón H por G6, entonces se descubre la columna H y recibe mate con dama H8. Realmente una partida muy bonita, muy curiosa por parte del español Santos Latasa, que aprovechó muy bien su poca ventaja para explotar la debilidad que produce los ataques en los alfiles de distinto color. Así que espero que este vídeo sea de utilidad y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.